Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz miércoles. Bienvenidos a nuestro programa Encuentros del miércoles en Nueva York. Soy Inma Heredia y estoy reemplazando a nuestra moderadora oficial, nuestra queridísima Adriana González, quien se encuentra de vacaciones. A continuación, les comparto el programa de la próxima semana. Se va a llamar 10 de diciembre, nos va a acompañar nuevamente nuestro querido Martín Rivera con Guía del Concilio de los 24 para la ascensión a la quinta dimensión. Se ve súper interesante. Eso es la semana que viene, 10 de diciembre a las 7. Hoy tengo el inmenso placer de presentar a una invitada muy especial, nuestra querida Laura Carolina, quien compartirá con nosotros su charla Constelaciones Familiares, un camino de transformación. Laura Carolina es psicóloga, originaria de Bogotá, Colombia. Laura Carolina, bienvenida. Por favor, abre tu cámara y tu micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Y antes de, bueno, de llegar a las constelaciones, vamos a hablar un poco de ti como persona, ¿no? ¿Cómo llegaste a este camino? Porque, bueno, has estudiado muchísimo, eres Sí. psicóloga, tienes la programación lingüística, muchos títulos, así que cuéntanos un poco de ti. Bueno, siento que es un llamado que siempre tienes tú desde niña, pero llegué un poco a todo este camino de sanación, de terapias y demás, gracias a un cáncer asintomático. Mm, Em, Fui a una cita médica porque tenía una bolita que me subía y me bajaba en la garganta. Un mes, listo, tienes cáncer, hay que hacer cáncer total de tiroides, hay que retirar, bueno, todo este cuento. Em, lo mejor es que en el posoperatorio tuve una cita médica y este doctor, todo lo que me preguntó era el escáner de mi vida. Pero obviamente una ejecutiva en aquellas épocas. Entonces yo, no, doctor, eso no es así. Yo todo se lo negué, pero toda la parte emocional que él me dijo era el mapa completo de lo que sentía y de lo que estaba viviendo. Entonces, cuando yo puse un pie fuera de ese consultorio, dije, o sea que enfermamos desde la emoción y realmente esa conexión, yo, bueno, querido universo, si es esto, pues muéstreme cómo es, bueno, todo este cuento de conexión que he tenido siempre. Y entonces, al mes más o menos alguien me regaló un libro, La enfermedad como camino, y de ahí en adelante, pues fue empezar. Estoy hablando de esta situación de este bendecido cáncer, le digo yo así, porque fue lo que me llevó a ubicarme, a centrarme y a focalizarme en el camino de sanación. Entonces, estoy hablando de 30 años atrás. mm. Bueno, sería una bebé porque eres muy guapa y muy joven. Muchas gracias, no, no tanto, pero sí, digamos que fue como ese, el antes y el después, no precisamente con las constelaciones las vine a conocer. Vine a participar como representante más o menos hacia el 2015. Una gran Mm, colega, psicóloga, amiga mía, me llevó a un proceso de otra gran persona que hoy en día es una gran amiga y digamos que fue mi primer contacto con las constelaciones familiares. ¿Qué me enganchó? El ver que lo que se representó en ese momento porque fuimos varios, o sea, por el lado de mi amiga y mío íbamos como 6 personas y en una de las constelaciones a todos nos tocó. O sea, todo tenía un simbolismo, un lenguaje, una sanación para cada uno que dije, qué maravilla. Luego me fui a vivir a ese hermoso país donde tú estás. Viví varios años en Nueva York. Y allí fue donde empecé online a estudiar con el Instituto de Brigitte Champetier y posteriormente pues es un camino
de transformación realmente todos los procesos de sanación, porque te llevan a tomar conciencia, te llevan a entender muchos procesos tuyos y cómo tú te relacionas con todo lo que existe realmente a tu alrededor. Muy bien, entonces como nos ven desde muchos sitios y no todo el mundo pues ha estudiado tanto en general, ¿no? O estamos en el camino, porque yo siempre digo que en la espiritualidad un tema te lleva a otro y cada cual te parece más interesante, lo que debemos aprender todos, así brevemente. Para alguien que nunca haya oído constelaciones, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Cómo se trabajan? Cuéntanos un poco de todo y Ok, cómo podemos usarla como camino de transformación también. ok. Ujú. Las constelaciones familiares vienen de la raíz, son las terapias familiares. ¿M? Realmente el maestro de las constelaciones familiares se dice que es nuestro queridísimo Bert Hellinger, quien trascendió en el 2019, pero antes de Bert Hellinger estábamos hablando de Alfred Adler, de Carl Jung, que nos habla del inconsciente colectivo, entonces de ese inconsciente que tenemos absolutamente todas las familias. Virginia Satir trabajaba las terapias familiares de una manera súper linda. Ella lo hacía un poco como una terapia de psicodrama donde pone a las personas, en este caso ella lo hacía con las familias, a representar el papel de papá, el papel de mamá, el papel de hijo y a que esa persona sintiera lo que ese otro está sintiendo. Laura, pero ¿por qué eso se siente? Porque todas las familias y cuando entramos en procesos, cuando hay colectividad, se genera un campo y se genera lo que se llama una resonancia mórfica. Entonces, nuestro querido Bert Hellinger, después de tantos estudios, tantos viajes, él fue consolidando todas estas terapias, viendo cómo todo esto funcionaba. Su experiencia con los Zulu fue maravilloso. Entonces, una constelación familiar que hace, va el consultante con un tema definido y el constelador, con su estudio, con sus capacidades, hace una cosa que se llama representar. Representar es que tomo, si estoy haciendo la presencial, entonces miro cómo voy a configurar. ¿Qué es configurar? Son los elementos necesarios que debe tener ese movimiento sistémico, porque al ser una familia somos un sistema. Así sea una familia monoparental, es un sistema. Ahora hay una información. Nosotros no tenemos solamente nuestro ADN genético, que es tan bonito el cabello, los ojos, se parece a la tía, se parece a la mamá, al papá. También existe el ADN emocional, que es, digamos, lo que hace que todos estemos viviendo una experiencia. ¿M? Entonces, nosotros sacamos un representante, configuramos. Configurar es la construcción de lo que se va a desarrollar de acuerdo al tema de consulta. No sé si te queda claro o les queda claro o quiere que amplíe, que les dé más. No, no, creo que está muy bien. Lo que yo sí he oído mucho, ¿verdad? Que hay como una intuición mágica que cuando hay personas que van a grupos a hacer constelaciones, dice, vamos, es que el papel, yo sin el papel que me dieron lo hice perfecto aunque no me dieran guión, como que hay algo que se activa, ¿no? En el, Sí, ajá. es la conexión y es lo que yo te digo, la resonancia mórfica. Y al igual que cuando así sean online las constelaciones, que online las hacemos como este medio, una reunión Zoom, las personas que asisten igual, generalmente yo llevo pues muchos años. Y al principio, cuando una persona viene por primera vez, le digo, por favor, no saquen a esta persona a representar para que ella vea la dinámica de grupo y como tú dices, mágicamente como que se conecta y ya después sí puede salir a representar. ¿M? Es la resonancia mórfica, es el campo mórfico, es lo que se genera en la colectividad y eso es lo que hace que aflore. Claro, obviamente para ser un buen terapeuta, un buen constelador, nosotros tenemos que haber pasado por esos procesos de sanación, de conexión. Y no quiere decir, ay, no, Laura, como lleva muchos años, entonces ya está
en su top 10 no. Realmente son procesos de sanación, sanación y sanación. ¿Por qué? Porque estamos hablando, aparte de la historia de cada persona, de sus transgeneracionales, estamos hablando de las vivencias de esa persona también, desde su vida intrauterina hasta la edad que tenga. Entonces, claro, con una constelación, claro, quisiéramos poderle sanar 40, 50 años de historia, pero así no es. Son procesos sistémicos muy graduales, muy profundos y muy sanadores. Claro, y me imagino que se trabaja como un tema a la vez, porque todo el mundo tiene muchos temas, hasta en las familias felices, siempre han pasado cosas, ¿no? Claro. Y aparte que a veces las personas quieren, vienen a la constelación deseando un combo, salud, dinero y amor, y lo que me pueda encimar. No, así no funciona. Tenemos que ser claros, tenemos que definir el tema de constelación. Cuando la persona viene así como con estos temas variados, es importante que ella desde su adulto, porque a veces podemos tener a nuestra consulta personas con cuerpo de adulto, estado de niño. Y así no funciona. Necesitamos que esté en el adulto para que desde el adulto pueda definir qué es lo que realmente él quiere constelar para que pueda avanzar en el tema que sea que necesita. Perfecto. Yo creo que ahora sería bueno si tú nos das ejemplos de, ¿no? Por ejemplo, del tema que necesites. No sé si se me viene a la mente preguntarte esto, ¿no? Si, por ejemplo, hay más mujeres que hombres que van, o cuál es el tema que más predomina, o me imagino que lo haces en diferentes ciudades, o al ser virtual vendrá gente de todo el mundo. ¿Es el mismo tema que se repite en diferentes países o varía según la cultura? Háblanos un poquito de eso, por ejemplo. No, no es el mismo tema y cada persona tiene un motivo de consulta diferente, ¿no? Sí, al ser online, personalmente he trabajado con personas de Australia, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Ecuador, de Perú, en fin, porque esa es la magia que nos permite el online. Em, los temas, si hago un taller con ejercicios sistémicos, puedo trabajar determinados temas, ya sea pareja, ya sea relación, profesión, dinero. Es diferente porque hacemos movimientos. Cuando hacemos una constelación individual, en una sola sesión, cuando son presenciales, en una sola sesión se puede estar trabajando, o sea, casi que todo mundo trabaja temas diferentes. Cuando tú asistes como representante, puede que sientas resonancia y dices, puede que alguien esté trabajando un tema de pareja y tú dices, wow, pero esto es lo que me pasa a mí en la empresa con mi jefe, que no tiene que ser precisamente la relación de pareja, sino que puedes ver, apreciar que esto, cómo se parece en la dinámica a lo que me está pasando a mí en otro contexto. Entonces, por eso es que es maravilloso cuando tú también asistes como representante a las constelaciones. Brigitte Champertier trabaja un tema muy bonito que es constelar en paralelo. Cuando la persona pide la consulta, entonces, si la persona que está como representante dice, wow, esto es lo mismo que me pasa a mí, se puede parar por fuera del círculo que estamos constelando y hacer su constelación en paralelo. Entonces los temas, sí, a menos de que sea un taller de ejercicios sistémicos, son temas generales para todos los que asisten. Pero para las constelaciones individuales, cada quien trae su paquete y su tema para Claro. constelar. Y Ujú. cuando habla de ejercicios sistémicos, ¿puede explicarnos un poquito en qué consisten o cómo se hacen? Ajá. Sí, generalmente cuando hacemos talleres de ejercicios sistémicos, ponemos el tema para todos y hacemos movimientos que bien puede ser una constelación para todos los que están en el grupo, en el taller en el momento, o podemos, mediante puestos, que puede ser un papelito que puedo colocar que me represente A, B o C, y cada persona lo hace, o uno, dos, tres.
y entonces el constelador sabe qué va a representar cada papel. Entonces, ¿qué decimos? Párate en el puesto número 1, permítete sentir, anota qué sientes, párate en el puesto 2, luego en el 3 y luego hacemos el ejercicio de las frases sanadoras. Esto cuando es un taller de ejercicios sistémicos. No, es un mundo increíble. Eh, o sea, sin asistir a nada de esto, ¿hay alguna práctica que uno pueda hacer hasta que pueda asistir a uno de tus talleres, por ejemplo? O leer literatura sobre esto, bueno, o una combinación de leer y practicar, ¿qué recomiendas tú? Sí, claro. De hecho, un buen constelador tiene que haber pasado por la lectura de los libros de Bert Hellinger. Yo que soy especialista con Brigitte Champertier, todos sus libros también son una maravilla. ¿M? El libro, digamos que el ABC el primer libro de constelaciones que se lee es Órdenes del Amor, porque allí te va a permitir entender la pertenencia. Todos pertenecemos a un sistema familiar, todos. Así tú hayas sido abandonado desde niño, no conozcas a tus papás biológicos, hayas estado en un orfanato, pero vienes de esos dos sistemas que te engendraron, papá y mamá, así no los conozcas. ¿M? La jerarquía, ¿en qué puesto llegaste tú? ¿Por qué? Porque a veces los hijos o las hijas asumen el papel que no corresponde. Cuando los papás son papás irresponsables y la mamá tiene dos, tres, cuatro, cinco niños, entonces el hijo mayor suele tender a que, no, pobrecita mi mamá, venga yo, entonces asumo ese papel de padre que no me corresponde y ahí genera un desorden sistémico y pues obviamente el más afectado es él, ¿no? Pero todo el sistema en sí. ¿Por qué? Porque se está dejando de lado a ese papá. ¿M? Entonces, y luego el equilibrio entre dar y recibir, que es básicamente como los tres pilares de los órdenes del amor, que es como el primer libro que las personas, sería muy, muy chévere que sanara, que leyera, perdón, pero de por sí hay cantidad de libros de Bert Hellinger, de Brigitte Champertier, también leer sobre em, las resonancias mórficas, los campos morfogenéticos, literatura, hay por montones para que las personas empiecen a conocer el mundo de la sanación propia. O sea, si tú empiezas a leer, sí o sí, esos libros logran hacerte un clic de alguna manera en alguna parte de ti, el tomar conciencia y el decir, venga, sí, esto me pasa a mí, venga, sí, yo actúo así y entonces es donde empezamos a hacer los procesos de transformación. Ajá, porque así se titula tu charla, además, camino, o sea, constelaciones familiares, camino de transformación. Entonces, o sea, cada persona, creo yo, ¿no? En mi humilde eh, eh, pensamiento, está en su propio camino, sea consciente o no. Hay gente que está muy, quiero leer, quiero hacer este curso, y otros que aunque no hagan los cursos, también están en evolución, porque todos estamos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, por ejemplo, al menos empezar a estar consciente sobre esto? Porque las constelaciones familiares no solo puede ser familia de sangre, ¿no? Se puede extender si tú estás en un grupo de trabajo o un grupo, ¿verdad? Se nos puede hablar un poquito de eso, cómo las Claro, personas llegan por algo, ¿no? Porque a lo mejor somos parte de ese sistema también. Ujú. sí, exactamente. Por eso es que es sistémico, porque se forman comunidades, se forma sistema y se forma familia. Muchas veces las personas, la gran mayoría de personas pasan más tiempo en el trabajo que con su propia familia. Y eso genera un, una parte que te lleva para acá, que te lleva para allá y finalmente muchas veces el conflicto que tengo en el trabajo es un conflicto que tengo desde la familia, pero me lo refleja es el trabajo. ¿M? Y es ahí donde tenemos que mirar cuál es el conflicto y obviamente cómo voy a solucionar cuando una persona da su primer paso para buscar ayuda, ya ha generado una gran transformación en sí misma. El decir sí
sí, me pasa esto, sí, llevo una ira profunda, sí, tengo malas relaciones, sí, tengo ciclos repetitivos, sí, me despiden cada año de mi empresa, ¿m? Sí, las parejas no me duran sino 5 meses. O sea, el que tú tomes la conciencia y digas, necesito algún proceso, eso ya es una ayuda grandísima para cada persona. Entonces, hay muchísimas herramientas, pero desde mi experiencia, las constelaciones familiares abarcan de una manera tan bonita, tan interna, que puedes tú ver el resultado en el presente de una manera muy, muy, muy rápida, muy profunda, y realmente vas entendiendo y sí o sí la persona se transforma. La persona tiene un cambio interior, tiene un cambio de vida, tiene un cambio de mentalidad, tiene un cambio de relacionarse, y eso obviamente, si tú te das cuenta, toda la humanidad hemos venido en procesos evolutivos. Entonces, por eso es que tú eres muy diferente a lo que fue mamá. Y mamá no te pudo dar nada más de lo que dio, porque es que ya no tenía las herramientas que tiene Irma hoy. Y si vamos a ver a la abuela, pues la abuela no le pudo dar más a la mamá, porque es que en la época de la abuela no existía todo lo que tenía hoy Inma, y así sucesivamente. Entonces yo siempre digo, hemos estado y estamos en proceso evolutivo. Entonces es una conexión que hace uno de poder encontrar qué es eso que yo tengo que trascender, que pasar, que borrar, que solucionar para poder ser cada día mejor. Y por eso todos los que estamos vivos en este momento pertenecemos a la gran parte evolutiva de la humanidad. Increíble. No, me ha dejado pensando porque justo has nombrado a mi madre, mi abuela. Y yo vengo, por ejemplo, bueno, un ejemplo de un linaje de mujeres muy fuertes que han hecho todo lo mejor que han podido y extraordinariamente bien con sus circunstancias, ¿no? Estoy muy orgullosa de ellas, por supuesto. Pero lo que yo veo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no sé cómo será en Colombia, pero yo creo que esto es mundial, que hemos ido, digamos, consiguiendo metas, hemos ido avanzando, las circunstancias parecen que han cambiado, pero en el fondo yo me veo muchas veces repitiendo patrones, aunque estemos en el 2025, y no son necesariamente ancestrales. Creo que es simplemente por ser mujer, de tener que estar constantemente mostrando que valemos, por ejemplo, ¿no? O que merecemos ese puesto. Y decimos, bueno, el 2025 no es la época de mi bisabuela y todavía tengo que estar haciendo lo mismo, ¿no? Eh, y eso creo que es multigeneracional, que no soy la única mujer que puede decir eso, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo podemos explicar? A través de las Claro, constelaciones. Irma, Ujú. eso te lleva a mirar que se asumió una fuerza masculina, quién sabe en cuál generación. Y al asumir la fuerza masculina, pues dos masculinos no pueden comandar o jerarquizar. Tú te das cuenta con los animalitos. Hay un macho alfa y el macho alfa es el que manda. Es la fuerza masculina. Todos los seres humanos tenemos masculino y femenino, absolutamente todos. Las mujeres nacemos con las características de ser femeninas. Cuando asumo más el rol masculino, pues estoy excluyendo a los hombres. Cuando excluyo a los hombres, yo necesito ponerme el caparazón para lo que tú dices, para sentir, hacerle ver al mundo que yo valgo, que yo puedo, que yo soy capaz. Y entonces tengo exacerbada esa energía masculina y me cuesta, pero es una manera, si yo voy allá atrás a donde fue que empezó, es un caparazón que se puso a alguien que tenía mucho dolor y no tuvo más remedio que ponerse la armadura de hierro para seguir en la vida. Entonces, cuando vamos allá, reconocemos ese ancestro, ese primer ancestro que tuvo esa situación y le damos ese valor al masculino, indudablemente
la vida tiene que cambiar. ¿Cambia en qué sentido? En que dejas de luchar, en que dejas de tener que ser la super saiyajina que va con la espada por todo lado abriéndose camino. Y además de eso, se permite tener descanso, se permite tener vida, se permite darse placeres como la mujer que es, mimarse, consentirse y demás, y deja de estar batallando contra el mundo. ¿Mm? Entonces, eso es parte de, y además que hay que reconciliarse con esa energía masculina, femenina, hay que honrar el destino de esa abuela ancestra, no sabemos cuántas generaciones atrás, que tuvo que hacer esto para poder estar en la vida, para poder seguir, para poder alimentar a sus hijos, para tantas cosas que pudieron haber sido, que pudo haber pasado, no tenemos idea. Pudo haberse ido ese ancestro a luchar a la guerra y se quedó por allá y nunca volvió. Y esa abuela se pudo quedar con hijos. No sé, las historias son tan diversas. Ujú. Entonces, como tú dices, no es solo que le pase a Ilma, no, le pasa a millones y millones de mujeres, de Claro, porque personas en el acuérdate, no mundo. teníamos derechos hasta los años 80 en España, por ejemplo. Si una Ujú. mujer quería un crédito, tenía que firmar el marido y darle permiso. O sea, eso yo soy de generaciones después, pero eso mi madre me lo ha contado, aunque tú tuvieras tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, me imagino que es mundial Total. porque hemos vivido eso muchas generaciones. Bueno, ahora cambiando de tema, que me van a decir esto, no es feminista, digo, no es feminista, pero ha salido el tema, ¿eh? Porque bueno, para algo somos mujeres, ¿no? Y también pues no lo pensamos, ¿no? A veces, porque también en estos caminos de transformación hay de todo, pero yo veo siempre mucha mayoría de mujeres, no, no sé, ¿no? Que estamos como más en esto, no sé si es que somos mayoría porque somos más en el planeta, por estadística, pero bueno. Eh, bueno, tú contéstame a eso, pero lo que te quería preguntar, que tú eres psicóloga clínica, además de las constelaciones, ¿no? Eres Eh, psicóloga también. Soy psicóloga social comunitaria. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cambió tu práctica de psicóloga? Me imagino que hay un antes y un después, ¿no? Cuando tú incorporaste las constelaciones a tu práctica, ¿no? Me imagino que hubo... Sí, así. Bueno, por un lado, podemos ver afortunadamente que cada día están los hombres más receptivos a estos procesos, que hay que ser honestos y conscientes que los hombres en su parte emocional, su parte de expresar, su parte de decir, venga, me duele, venga, esto me está hiriendo, ellos han sido, yo digo, castrados emocionalmente porque desde niños tenían que mostrar su hombría, su fuerza y cuidado con llorar, las que lloran son las niñas y esto también es a nivel mundial. Ujú. Y eso no es solamente de los países que son machos, machotes y demás, sino que realmente ha sido de procesos mundiales. Qué lindo es ver cada vez en los grupos, vienen más hombres, logran sus procesos de transformación tan bonitos que ya no les da pena llorar en una constelación y ya se permiten fluir, se permiten decir, se permiten expresar. Es que me pasó esto, eso es maravilloso. Tengo entendido que en México y Argentina hay grupos de hombres, así como nos reuníamos nosotros a hacer grupos de sanación. Tengo entendido en México y Argentina hay grupos de hombres que se dedican a reunirse para hacer sanación. Entonces, sí estamos logrando darle el valor en ese sentido emocional a la energía masculina que es tan importante también en el planeta, tanto como la femenina. ¿Mm? Claro, para que Y haya un balance de verdad, ¿no? Ujú. sí, sí, claro. Y la otra parte que me decías de la transición, realmente fue un- una transición en toda mi vida, porque mientras, antes de comenzar con las constelaciones familiares, también trabajaba en una parte administrativa y entonces fue como que duré muchos años en una compañía, en la parte administrativa. Ahí empecé a hacer mi formación como psicóloga, luego negocié que estaba tantos días en la oficina y tantos días trabajando como psicóloga y en esas transiciones, en ese tiempo se dan las cosas y me voy para Nueva York.
Eh, Llego a Nueva York y allá empecé con todos estos procesos que ya llevaba, obviamente, de diferentes técnicas de sanación. En la universidad yo siempre debatía mucho los perfiles que tienen las universidades, hacia que eres psicoanalista, conductista y demás. Ujú. Yo decía, venga, no, pero es que los seres humanos, cada uno es un mundo aparte. Claro que sí, todos tenemos componentes en común, pero tú debes permitirte saber con qué llega tu consultante. Y tú debes abastecerte de muchas herramientas, de muchas técnicas para poder saber, venga, esto es lo mejor para esta persona. Esto es lo que le va a funcionar y esto es lo que le va a ayudar a esta persona. Entonces considero que uno debe ser muy abierto y muy pluralista en los procesos de transformación de la humanidad. Bueno, y las constelaciones como todo, ¿no? Me imagino que no es voy a un taller y ya está, ¿no? Es un camino, ¿no? No, no, por supuesto, no para la profesora o la facilitadora, al que diga, bueno, yo voy a resolver esta parte de mi vida, voy a ir a un taller, ¿no? Es como una puerta que tú abres y me imagino que el que va a uno quiere luego seguir, ¿no? Sí, Ilma, y lo otro es que no pueden pretender las personas que una constelación le solucione la vida, que una Exacto. constelación me muestre que yo soy agresivo porque mi abuelo fue un militar, mi tatarabuelo otro militar y demás, y entonces, no, ya hice la constelación. No, usted tiene que tomar conciencia y usted decir, oiga, venga, desde allá yo lo traigo, pero precisamente lo que ayuda a destrabar esa energía son las frases sanadoras que se dan, pero también la persona tiene que tomar conciencia y hacer su proceso propio de venir y transformar y ayudar a cambiar esos patrones que trae. ¿M? Me haces acordar de una persona, yo también con constelaciones trabajo mucho el nombre porque por alguna circunstancia, alguna vez en un congreso hice una pregunta y salimos y, bueno, trabajamos la parte del nombre que es supremamente importante. Tú te das cuenta que es el primer código que se tiene en la vida muchas veces antes de nacer. Y esta persona era descendiente de un militar precisamente y venía a consulta porque estaba en su proceso de separación, ¿no? Cuando pregunto su nombre y le digo si hay otras personas de sus ancestros que se han llamado así. Ah, sí, mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo, todos con el mismo nombre. Digo, ok, como las constelaciones también podemos utilizar figuras. En este caso yo tengo figuras que son muñecos y le digo, coge de aquí y representa esas cuatro generaciones, esas cuatro personas que se llaman igual que tú. Llegó y las colocó, obviamente, una a cada extremo y luego le digo, coloca las parejas de esas personas. Y en todas las puso dando la espalda. Mm, O sea, nadie estaba mirándose como pareja, todos mm, estaban de esta manera. Entonces, mm. date cuenta cómo estos procesos te muestran, y claro, tú ya tomas conciencia, se hacen las frases sanadoras para dejarlo con quien corresponda, para mirarlo desde el amor y para decir, sí, así es, lo asiento, que es diferente a aceptar, asiento es que lo veo, lo honro y lo dejo. Aceptar es resignarme a que no hubo más que hacer. ¿M? Entonces, en las constelaciones decimos, asiento a todo tal y como se me muestra, o tal y como ha sido, o tal y como fue. Y tú te das cuenta con que tú solamente digas eso, traes de hecho, a las personas que nos están escuchando, traigan una situación que ustedes reconozcan que viene en su familia, toman respiración, miran la situación y dicen, asiento a Sí, esto tal y como ha sido. asiento a esto tal y como ha sido. Y sientan a ver si sucede algo en ustedes.
Y vuelven a la aquí y a la hora y nos cuentan, Ilma, ¿cómo te fue a ti? Pues yo siento mucha paz cuando hago estos procesos. Nunca he hecho así una constelación sí he oído. Yo siento mucha paz. No sé si alguien quiere decir algo. Alguien que, ya mira, si alguien pregunta, no he visto en el chat todavía, pero si alguien quiere, yo me he sentido paz y creo que te da visión desde fuera como si vieras que es una película, ¿no? Y que las cosas fueron así porque tenían que ser y la vida sigue, ¿no? Sí. Ese es el regalo que da el asentir, el asentimiento. ¿Hay alguna pregunta? Voy a ver si hay alguna. Por ahora no veo ninguna, pero bueno, vamos a seguir hablando. Ok. Ujú, Si te parece, porque claro, esto es estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, esto te hace, digamos, elevar la conciencia de lo que puede ser una situación repetitiva en tu vida o en tu familia, ¿no? Y al hacerte tú consciente, ¿deja de repetirse o empezamos a ver, cuéntanos un poquito de eso, ¿eh? claro, Ujú, claro, tú tomas conciencia, lo haces visible, lo muestras y cortas la lealtad. ujú. La lealtad con lo que sea que venía del sistema, ¿m? Que puede ser abortos, que pueden ser separaciones, que pueden ser esa persona que nunca se casa, que puede ser la depresión, pueden ser tantas cosas que tú puedas estar en lealtad. ¿M? Y pues desde el amor entregas y dejas de cargar lo que no te corresponde. Y cuando has hablado también, ok, o sea, desde el amor entrega y dejas de cargar porque no te corresponde. Eso es bien importante. Eh, Quería preguntarte cuando has hablado de las frases sanadoras. Como este es Ujú. un tema que lo he oído en varias terapias, ¿puedes explicarlo en el contexto de las constelaciones? ¿Cómo funciona? ¿Tú le das la frase a alguien o cómo funciona esto? Sí, hay una parte bonita de la evolución de las constelaciones familiares. Y es que cuando Bert Hellinger comenzó las constelaciones, igual por ahí hay muchos videos, tú ves que se seleccionaba al representante, iba, se tomaba el representante, se ubicaba, ¿m? De donde consideraba Bert Hellinger o los consteladores de aquella formación y se decían frases sanadoras que son juegos de palabras que ayudan a liberar esa emoción o esa energía estancada para quedar en paz. Y multidimensionalmente, y si estudiamos cuántica, sabemos que funciona por la resonancia y porque realmente en los planos dimensionales todo está unido. ¿M? Entonces, las frases sanadoras hacen y muestran realmente en la representación, muestran cómo esto genera una dinámica de cambio, muestran cómo genera en la corporeidad, en la posición de su cuerpo de las personas, realmente una liberación y se generan unos movimientos muy profundos. Entonces, frases sanadoras hay muchísimas. De hecho, hay libros escritos por varios consteladores que son frases sanadoras. Em, y lo que pretenden, recuerden que nuestro pensamiento crea. Y si le ponemos palabra, hay una intención, una frecuencia, una vibración, por supuesto que va a llevar una resonancia más fuerte. Entonces, también desde esa creación, tú decides, tú dices, y obviamente se generan, tú no tienes que decirle a la persona, venga, ya le dije esto, muévase. No, solo lo hace el campo solito. O sea, como tú decías, esa magia en el movimiento que se realiza en las constelaciones. ¿M? Mm, es súper importante que todos los seres humanos seamos conscientes de lo que pensamos, de lo que decimos y cómo actuamos, que eso forma la coherencia. ¿M?
Entonces, muchas veces queremos que la vida cambie de un salto cuántico, pero queremos la magia y no somos responsables de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Y por eso digo que definitivamente las constelaciones son un proceso de transformación. Tú jamás saldrás igual de una constelación siempre y cuando te la hagas con un buen constelador, Ajá, porque de también eso te iba a preguntar. Ajá, ajá. lamentablemente tengo que decirlo porque lo conocemos en el medio, que hay personas que van y toman un taller de fin de semana y ya se dicen consteladores. Nosotras llevamos años estudiando y aparte de eso, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos unos grupos de consteladores profesionales de alto nivel y nosotros mismos nos reunimos para hacer procesos de nosotros mismos, porque no somos productos terminados. Entonces, sí es importante que tú mires con quién te vas a constelar, cuál es la experiencia de esta persona, o sea, infórmate. No, es verdad lo que has dicho, porque bueno, cuando la gente te da su tarjeta de algo, veo constelaciones por todos los sitios. Digo, uy, esto tiene que estar muy de moda, ¿no? Como el Reiki, todo el mundo, Reiki Master, por dar un ejemplo, ¿no? Y un fin de semana no te hace máster de nada, como tú dices, es un proceso, bueno, está bien que se haga, porque por algún sitio hay que empezar, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema, lo que se me está viniendo a mí, yo te lo comparto con mucho amor, ¿no? Que en las constelaciones se tocan los temas de los ancestros, porque es que, ¿no? Me imagino, ¿no? Si se están representando. De los Entonces, ancestros, pero también del presente. del presente, ok, del presente, pero se escenifica, digamos, con tu familia o así, ¿no? Estabas tú diciendo. Depende del tema. Por ejemplo, Depende. una persona Ujú. tenía un proyecto de viajar a Australia y era tanto su miedo que a la pareja ya le había llegado la visa, el permiso y todo lo que necesitaba y a ella no. Y pasaron papeles al tiempo y todo ese cuento. Entonces, cuando se hace la constelación de su presente, lo que muestra es que estaba muy atada a la casa donde vivía Mm, y la mamá ya había trascendido hacía muchos años, entonces estaba muy atada a ese recuerdo de mamá. O sea, para ella todavía la mamá estaba con ella, no había hecho su duelo y ponemos a representar el país, sí, a Colombia y Australia. Y obviamente Australia la recibía con los brazos abiertos de una manera maravillosa. eh, y ya lleva más de un año allá la persona en Australia finalmente. Entonces, por eso te digo que también cosas del presente se pueden claro, no, considerar. yo lo decía por el tema de que quien decida hacer estos talleres, que se ponga en manos de consteladores profesionales, porque lo mismo que pueden salir temas del presente, si salen temas de tu familia, del pasado, yo creo que esos Sí, que la gran mayoría. son temas delicados porque, bueno, lo son, ¿no? Porque estamos ahí removiendo energías, ¿no? La mía y la de los demás, ¿no? Si estoy en un taller con mucha gente. Entonces me imagino que eso el constelador profesional hace algún tipo de protección o cómo funciona eso. ¿Me Yo lo entiendes? Por que... eso te estoy preguntando, o no mucho. eh, Por ejemplo, si se está constelando un tema de que alguien tiene con su abuela, que ya trascendió, ¿no? Es posible que esa energía del abuelo que haya trascendido pudiera venir a reclamar algo o no, o personas que tienen muy abiertas sus canales, se le puede pegar algo o eso es totalmente imposible. Y perdona mi gran ignorancia. Yo te estoy Tranquila. preguntando como te preguntaría cualquier, ¿sabes? Para ver, Sí, claro, ¿sabes? claro, Porque esto lo puede pensar la gente también, ¿no? Antes de iniciarse en esto, ¿no? Ujú. claro. Eso no se te pega nada. Em, Mira, yo dentro de las grandes bendiciones de mi vida fue tener un SM, una experiencia cercana a la muerte. Y no fue con el cáncer, ¿no? Después. Entonces fue una experiencia maravillosa donde
sentir que te vas, esa paz, ese amor, esa tranquilidad, pues realmente eso te cambia la vida sí o sí. Y entiendes que, bueno, ya a raíz de esto, pues también empiezo a estudiar varias cosas, y entiendes que los procesos de desencarnación de los seres humanos se dan por diferentes, digamos, de diferentes maneras. Y una cosa es, por ejemplo, una persona que trasciende por un accidente, por cosas así, instantáneas, inesperadas. En los planos de trascendencia hay unos que se quedan atados a la materia, ¿m? Pero ellos están sencillamente en su corporeidad, en su proceso, esperando muchas veces que sencillamente se les agradezca, esperando muchas veces que se les diga: descansa en paz, tú ya estás en otro plano, sigue tu evolución, que yo sigo la mía y me quedo aquí en la vida hasta cuando corresponda. Entonces, claro que se muestra, sí se muestra porque muchas veces sale, ¿m? Y sale pegada, pues adosada, muy pegada a la persona. Y entonces miramos con las frases sanadoras, miramos qué es lo que se ve, qué es lo que necesita esa persona para que pueda trascender. Eso suele suceder también, Irma, cuando las mamitas tienen una pérdida de un bebé, la energía de su útero queda con la energía de ese bebé. Y si quedan embarazadas muy pronto, entonces tú ves como esta persona que ya puede ser adulta y vive fría, vive con depresión, tiene como ambivalencias, a veces se siente, si este bebé fue un niño, a veces se siente muy masculina, pero otra vez vuelve a ser femenina y andan en esas ambivalencias. Lo hablo porque se ve en los procesos de constelación, se ve en la vida. Entonces, esta energía, pues obviamente hay que reconocer, hay que decir, hay que agradecer porque este ser que partió dio espacio para que esta otra persona esté en la vida. ¿M? Ujú. Entonces, sí se presentan esas cosas, pero esto no es esotérico, no es que tiene ahí pues el miedo, el pánico, es energía en transformación y son seres que muchas veces se muestran o se presentan precisamente para poder entender que ya no están en el plano de la materia. ¿M? Y por ejemplo, cuando tú haces una constelación en grupo, como cuánto sería el número ideal? ¿Hay un número mágico No, o corta? no, No. generalmente son 20, 15, 25, 30 personas. ¿M? Depende. De hecho, también hay personas que creen que su caso es tan raro que les da pena como hacerlo público y entonces prefieren las constelaciones individuales. Entonces también de manera individual se pueden constelar las personas, pero realmente cuando ya ellos pueden ver que es una manera y una herramienta muy sencilla en el sentido de que no tiene nada pues como de pragmatismo, como de misterio, ¿no? Sencillamente tú eres consciente y haces conciencia de tus procesos. Y entonces puedes manejar, puedes decir, puedes sentir qué pasa con esta depresión, qué puedes sentir qué pasa con esta dualidad, o sea, lo que sea que se maneje. Cuando tú lo puedes vivenciar, entonces ya dices, ah, no, sí, yo debía haberla hecho presencial. ¿M? Entonces, em, la magia ocurre de todas maneras, porque vuelvo y te digo, es la conexión desde el amor que se hace para ofrecer el servicio. Yo siempre le digo a las personas que les agradezco por confiar y ponerme el alma de su familia en mis manos, porque para mí es eso, o sea, viene un consultante, sí, pero yo siempre digo, la tomo con tanto respeto y con tanta humildad, porque es que no viene solo el consultante, viene toda su familia a ponerse en mis manos
para hacerlo mejor. Claro, y obviamente es un gran paso acercarse a hacer algo, una constelación ya es un gran paso en el camino de evolución de la persona, porque no todo el mundo se decide a hacerse esto, ¿no? Entonces, Sí, sí, eso es cierto. sí. Yo te quería preguntar, porque aún no veo preguntas, pero vamos, voy a volver después a decir, si hay alguna pregunta la pueden escribir en el chat. Como, Eugenia tiene levantada la mano. pues no lo había visto. Uf, qué buena host, Eugenia. Vale, Ay, pues gracias. Eugenia, haz tu pregunta, pero yo antes de pasar a Eugenia quería preguntar como el caso, rápidamente, el caso así más milagroso o tu caso favorito donde hayas visto como una transformación increíble, ¿no? Me imagino que han sido muchas, pero algo así como el que siempre yo creo que todos tenemos un caso favorito de algo, ¿no? ¿Sí? Nos Si quiera la compartir verdad son muchos. uno o mm, dos así rápido, tú sabes. O lo decimos después, pero compártenos una hora si quieres y otro después, antes de terminar. em, bueno, eh, lo que voy a decir no es que, o sea, no exonera jamás una visita médica, un procedimiento médico, no. Cuando hay un órgano enfermo hay que asistir al médico a hacerse los exámenes y hacer todo. Pero uno de los casos, digamos, fuertes, una chica desahuciada porque su hígado ya no funcionaba sino al 10%. Y pues de verdad que como último recurso vino a hacerse su constelación. A los 2 meses tenía, mentiras, a las 2 semanas tenía exámenes de control y les dicen, no sé qué pasa, pero su hígado se ha regenerado un 10%. Cuando realmente la desahuciaron, le dijeron, váyase a su casa, que usted ya no dura más de 3 meses, ¿no? Entonces, esa persona volvió porque cuando son las enfermedades que se constelan, dependiendo la enfermedad, la gravedad, em, hay que hacer más de una constelación. Así como a veces parte de la sanación es entregarse, rendirse, porque ya llegó el momento de esa persona de trascender. Y pues bueno, esa constelación fue hace varios años, gracias a Dios. La chica, porque es una chica muy joven, está muy bien, ahora gozando de muy buena salud. Pues qué bien, maravilloso. Bueno, pues vamos a abrir el turno de preguntas. Vamos a ver. Eugenia, tú tienes tu pregunta, abre el micrófono. Ok. Y Muy perdona que te he interesante. hecho esperar. No, Gracias. todo ha estado muy bien. Gracias, Laura Carolina. Está todo muy interesante, pero realmente la información que tengo de constelaciones nunca había puesto como mucha atención. Era falta mía también. Entonces, te pido que perdonen mi ignorancia, pero para las constelaciones si yo voy a hacer una constelación contigo, ¿debo de llevar algunos miembros de la familia o simplemente solamente sería conmigo? No, Inma. Generalmente los consteladores que tenemos años en el proceso, en la formación, la profesión, tenemos grupos de personas y sacamos la publicidad, voy a hacer constelaciones tal día, y vienen personas a representar y no tienes que precisamente traer a los miembros de tu familia. Vienes tú y las personas representan, las personas que están en el grupo se escogen y representan a lo que se necesita representar en la constelación. ¿Es claro Y para ti, Eugenia? está claro, sí. Entonces, por ejemplo, a mí me han diagnosticado diabetes y realmente no, o sea, últimamente no, y el azúcar siempre está alto, pero dejo de comer el azúcar, pues los dulces, carbohidratos y todo eso, lo bajo. Entonces no sé por qué tengo ese azúcar alto. No, ¿Mm? no creo en que sea hereditario o cosas así, sino que de pronto viene de algo de pequeña. Mi padre falleció cuando yo estaba como con 6 años
Entonces ya de ahí yo sentí como abandono. Y a la vez que ya perdí muchas cosas. O sea, yo soy la última, fuimos 10 hijos, 2 hombres fallecieron y era la menor. Entonces nos mudamos a Medellín y ahí yo quedé como sin espacio. O sea, no tenía ni, todas mis hermanas tenían su cama, su espacio y yo como que no. Entonces no sé si de pronto eso tenga algo que ver o algo. Claro que sí. ¿Qué es la diabetes? Cuénteme, Eugenia o Vilma. Que la diabetes sí, pero es No, por eso, ¿qué es? últimamente. Diabetes es azúcar en la sangre. ¿Y el azúcar qué hace? Destruye muchas cosas. No, ¿tú para qué utilizas el azúcar en la vida? El azúcar lo utilizo para endulzar, comer muchos postres, como me encanta el helado, Ajá, para endulzar. para La endulzar. pregunta, ¿qué es lo que no sientes de dulzura en tu vida? Y date cuenta todo lo que explicaste. ¿Qué es lo que Eso siento? es una parte, no es lo único de la diabetes, pero tiene mucho que ver con la parte emocional de sentir el amor. No solo el amor, que es súper importante que tengamos claro, cuando se habla de amor, no se habla única y exclusivamente del amor de pareja. El amor tiene muchísimas facetas. El amor a lo que existe, a la vida, al Dios, a la creencia, a la religión, al trabajo, a la mascota, o sea, al anillo que me regaló Periquito, a los zapatos de no sé qué, o sea, son diferentes grados y facetas del amor. Entonces, por ahí va la situación. De pronto, Eugenia, interesante que consigas un buen constelador y te ayudes con esos procesos a ver qué muestra la constelación de este caso específico. Bueno, ¿Ok? gracias. Bueno, Eugenia. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Eh, si no, yo iba a hacer un comentario mientras que alguien más se anima a preguntar. Es que creo que un tema tan profundo que están procesando, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo que soy actriz, ¿no? Pues esto a mí también me parecería muy interesante y ofrecerme para las constelaciones de los demás, hacerle del papel que tenga que hacer, ¿no? Porque creo que ahí se junta la intuición del colectivo, como tú has dicho, más si te gusta actuar, bueno, pues otra forma de, digo yo, ¿no? De poner eso en práctica, ¿no? No es una actuación lo que se da en las constelaciones familiares. Ujú. Realmente todas las personas, todo constelador hace un centramiento del grupo. Un centramiento se puede manejar con respiración, se puede manejar con una meditación y se hace una honra a todo ese espacio y a todos los procesos que se van a vivir por estar al servicio de la vida y al servicio de los sistemas que vienen a consultar. Entonces, es, o sea, no es realmente, te lo entiendo, Ilma. ¿M? Lo que sí es que las personas que tienen formación en teatro demás son más sensibles. Es, Obviamente, te puedo decir porque pues obviamente he tenido personas así, sí, son más sensibles y muestran más abiertamente lo que están sintiendo. Cuando una persona no está como con todas estas artes dramáticas que tienen su corporeidad así como que vuelan como libélulas muy chévere. Pues, de pronto se retraen, se resisten. De hecho, hay personas que van a constelaciones y hacen una resistencia, especialmente algunos hombres me ha pasado, son unas moles de cemento ahí, pero ahí es cuando el constelador debe tener la visión para saber si puede decirle a la persona, siéntate por favor y cambia a ese representante. Porque cuando hay una resistencia, si podemos intuir si es del sistema, si nos está mostrando o si es la persona que está en esa resistencia
de no querer mostrar y de no querer actuar. Entonces, eso se siente en el campo y se vive. ¿M? Que nada, excelente. Bueno, por ahora no veo más preguntas, pero Laura Carolina, ¿te gustaría decir algo que no hayamos comentado aquí? Porque yo me imagino que se puede constelar todo, ¿no? Desde una situación, una enfermedad, ¿no? A, por ejemplo, algo que tú quieras conseguir, que no tengas, también se puede constelar en el buen sentido, no el combinado todo en un día, sino, digamos, pues me gustaría tener la presencia de más amigos en mi vida que estén disponibles, por ejemplo, ¿no? O de más prosperidad. ¿Eso se puede constelar también o tiene que ser situaciones ya que uno haya vivido? Ujú, Lo que te aconsejaría o llevaría al ujú, consultante ujú, es a mirar por qué no tienes lo que quieres tener. ujú, ¿Sí me entiendes? No el objeto como tal, sino qué es lo que te impide tener eso y todo lo que quieres. ¿Qué es lo que te impide vivir en abundancia? Porque el tema del dinero es un tema muy común, muy frecuente. Y de eso sí que hay cantidad de cosas que pueden ser. O sea, ¿por qué? Porque el dinero puede venir, uno, porque no aceptas a mamá tal como es. Dos, porque en el sistema ha habido deudas, ha habido dineros mal habidos, ha habido robos, o sea, una cantidad de cosas que nos puede mostrar el dinero. Y también, obviamente, cuando yo tengo dinero, pero eso me va. O sea, recibo mucho dinero, pero igual así se me desaparece. Puede ser transgeneracional, pero puede ser también un estado tuyo de necesidad de sentir que necesitas gastar porque puedes estar en intrincación con alguien o sencillamente tú necesitas llenarte de lo que consigues con el dinero. ujú. ¿M? Entonces son, o sea, es que sí es amplio, pero Claro, lo es, que te digo, como ujú, decir, venga, ahora, otra cosa, por ejemplo, es cuando tú tienes dos opciones de comprar una casa, ¿cierto? Y quieres ujú. saber, pues de pronto, cuál de ellas sería la más adecuada, cuál de ellas sería. De pronto, por este lado, sí podríamos hacer algún movimiento. ¿M? Qué interesante. A mí me encanta, yo estaría aquí hablando, ¿eh? ¿No? Claro, bueno, y como en todo, pues claro, hay temas y otros son temas prácticos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú sabes, tú has vivido en Nueva York, que muchas veces puedes tener un amigo, pero a 2 o 3 horas de distancia física, ¿no? Entonces, esos son factores, yo digo, de la Tierra, ¿no? No tanto de la constelación, ¿no? Pero sí es verdad que se podría mirar, bueno, ¿y por qué no conoces a más gente en tu zona, ¿no? O cosas así, que siempre habrá una forma de poderse adaptar, ¿no? Claro, porque es una forma relacional. ¿Cómo me relaciono? Cuando es muy interesante el por qué me voy a otro país. Ujú, Porque eso sí tiene una implicación bien, bien chévere que sí viene muchas veces de la parte transgeneracional. Entonces, ¿por qué me voy a otro país? ¿Mm? Porque dime si en España no hay gente multimillonaria, gente viviendo bien, gente viviendo chévere, hay actores, hay actrices. Pero por alguna razón yo necesito viajar y necesito ir a. eso, bueno, en mi caso, por supuesto, a mí me ha gustado viajar desde niña, vamos. Aunque fuera a ir a ver a mi abuela, yo iba ya contentísima en el autobús, o sea, lo de viajar conmigo, pero en la llamada creo que hay mucha gente, que casi todos se han mudado de país, me imagino que por diferentes razones. Si tú quieres concluir hablando de eso, yo creo que es una buena forma, ¿no? De más lo que quieras añadir y ya nos despedimos, si no hay más preguntas. ¿Mm? Ujú. Em, es importante los motivos que me llevan a salir de ese país.
Y es importante el tener arraigo y gratitud al país de donde yo provengo, porque ahí están mis raíces, en esta vida, en esta existencia. Están ahí mis raíces y yo debo honrar, debo agradecer y debo entender que mi sangre y mi raíz vino de este país y debo pedir permiso para poderme ir al otro y tener éxito, sin olvidarme de la gratitud, que la gratitud mueve montañas, sin olvidarme de la gratitud de este país de mi origen y de todos los otros a donde yo vaya. Entonces, obviamente también se une todo esto a la conciencia de éxito, a la conciencia de merecimiento. Y ahí es una cantidad de cosas, porque también pueden ser los mandatos, puede ser un sinnúmero de cosas que cada persona puede presentar cuando se va de su país. Bueno, Muchas veces yo a también los sí. 18 o 20 años, vamos, en mi caso lo que quiero es aprender, viajar. No es que no me gusta, a mí me gusta España, claro, pero no estaba pensando, tengo que agradecer a mi país, aunque yo lo llevo con mucho cariño siempre por todos los sitios, ¿no? Pero bueno, me imagino que la gratitud siempre tiene cabida, ¿no? Que si no hemos dado las gracias antes, lo podemos dar ahora, ¿no? Y claro, y le das, o sea, y le pides permiso para poder estar en ese otro país y le Claro. pides que te dé fuerza, que te dé prosperidad, que te dé todo lo bueno que tú quieres vivir. ¿M? Ujú. Entonces, honrar y agradecer son claves para la vida de todo ser humano. Excelente, pues yo creo que ese es el broche de oro, ¿eh? Laura Carolina, cuando Ernie, nuestro director, publique el vídeo en YouTube, él va a poner todos tus contactos, pero si ya quieres decir tu nombre en Instagram, para recordárselo, es Soy Laura Carolina, es tu Instagram, ¿no? Ajá, soy Laura Carolina, arroba soy Laura Carolina. Ujú. Por, El Carolina con cada kilo. para quien te quiera seguir. Y de todas formas, Ernie publicará todo en el vídeo de YouTube con toda tu información. Para quien se quiera contactar directamente, puede hacerlo. ¿Hay algo más que quiera añadir, Laura Carolina, antes de despedir yo el programa? Ujú. Muchísimas gracias, me honra, gracias a Ernie por contactarme, gracias a ti por aceptar estar conmigo esta noche y muchas, muchas gracias y bendiciones a todos los que se conectan y a todos los que verán después este programa. Que desde mi corazón haya un granito que haya aportado a cada uno de los corazones y de los seres que vean esta entrevista. Muchas gracias, Irma. Muchas gracias, Er. No, muchísimas gracias a ti, Laura Carolina. Nos ha aportado muchísimo. Te agradecemos profundamente. Estaremos en contacto, para seguir aprendiendo más de este tema. Y para todos los que nos están viendo ahora o mañana o el día que lo puedan ver, por favor, si les ha gustado, regálenos un me gusta, un like en YouTube. Pueden seguir compartiendo esta información con todos sus amigos, con todas las personas interesadas. Y ya saben, les agradecemos mucho su presencia. Le enviamos un abrazo con mucha gratitud. Se despide de todos ustedes con mucho cariño, con mucha gratitud y mucha alegría. Y Meredia, Laura Carolina, un abrazo muy grande, un abrazo para todos los que nos han visto. Nos vemos el próximo miércoles. Salud y alegría. Se les ama. Chao. Y que vivan las constelaciones. Muchísimas gracias. Gracias.